Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, también online. Hay como 100 personas inscritas entre presencial y streaming. Y los de streaming están aquí. ¿Se han acabado? Bien. Disculpad al director general de la sección de marketing de España, que no soy yo, que es Víctor Conde, que está en tráfico. Empezaré yo, haré la introducción, que es lo que estoy haciendo, y paso directamente a la presentación. Hay un hashtag, ¿sí?, para participar, que es MKT Deporte. AMKT, que desde, como sabéis, todo el mundo sabe, desde diciembre de este año, la identidad corporativa de la sección de marketing de España fue cambiada, mejorada y actualizada, y ahora el nombre acrónimo es AMKT. ¿Sí? Bien. Paso entonces ya a la presentación. Hoy presentaremos un informe elaborado por el Comité de Expertos de Marketing Deportivo CEMDE de la sección de Marketing de España, que se ha elaborado en los últimos meses y que tenemos de poder compartir con todos vosotros. Primeramente, agradecimientos, evidentemente, a la Asociación de Marketing de España. Yo soy vocal de la Asociación de Marketing de España, pero no trabajo en la Asociación de Marketing de España. A Víctor, que es el director general, y a todo su equipo, como es Marketing, Marketing, todo su equipo empieza por M. Desde Monse a Magdalena, Martas 2 y Marisa. ¿Sí? Había una persona que no empezaba por M y ya no está. ¿Vale? Pasa. Es broma. Bueno, no es broma. Si alguien tiene interés en trabajar en la Asociación de Marketing de España, por favor, debe empezar por él. Hoy hablaremos de 7 temas relacionados con las tendencias en marketing, con M, deportivo. El fan engagement, el patrocinio, la marca, aficionados, medios de comunicación, contenido e innovación tecnológica. Antes, no obstante, tengo que agradecer a todas las personas que constituyen y contribuyen desde el Comité de Expertos de Marketing Deportivo de la Asociación de Marketing de España, CEMDE, su participación, y que los nombraré uno a uno porque así se merece, ¿vale? Por su contribución, no solo por su tiempo, sino por toda su colaboración, expertise y know-how a la contribución del marketing deportivo en España. Y los nombro a continuación. No nombré todo su cargo, pero sí el nombre y la empresa. Enrique Arribas, que aparte es el presidente de la sección de marketing de España y es director de marca y marketing corporativo del Grupo Santander. María Sánchez del Corral, que es vicepresidente de la sección de marketing de España y CEO de SoWhat. Tim Víctor Conde, es director general de la sección de marketing de España, un servidor de voz. Luego Ana Argote, Mau San Miguel, María Barberá, Conmebol FC 10 Media, que es la empresa que colabora con Conmebol en Latinoamérica, Pablo Bellido, Nielsen Sports, Francisco Vázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Alfredo Bustillo, CaixaBank, José Manuel Calderón en BPA y ahora también Cleveland Cavaliers, Ona Carbonell, deportista de élite, que como sabéis hace unos días presentó en la premier de Rakuten TV en el Teatro Capitol, en la Gran Vía, de su documental, que realmente está bien, interesante. Fernando Carpena, quien agradezco personalmente su asistencia aquí. Gracias, Fernando, presidente de la Real Federación Española de Natación. Fran Carrasco, de Molca World, Iris Córdoba, de GSIG, Global Sports Innovation Center, Powered by Microsoft, que vive ahora en Singapur, a quien saludo si está conectada, porque no está aquí. José María Durán, Real Club Deportivo Español de Barcelona. Rafael Fernández de Aracón Telefónica, Maricarmen Fernández Mediapro, Sergio Friede, NBA. Muchísimas gracias, Sergio, por tu asistencia y por tu participación luego en el debate. Jorge Garbajosa, Federación Española de Baloncesto, Rodrigo Garza, Fon Sports Business en Suiza, Susana Gaitán, Comité Paralímpico Español. Muchísimas gracias, Susana, por tu presencia aquí y por tu tiempo. También Enrique Geijo, Grupo Santander, Marc Gené, piloto de Fórmula 1 que debe estar en Bahrein. Laia Gilibets, Pau Gasol Inc., Luis Gómez Iberdola y miembro del CADE de ADES, Esteban Granero Locip, Silvia Eras de Zúrich,
aunque vive en Barcelona, José Hidalgo, presidente de ADES, Ignacio Jiménez Soler Endesa, Miguel Jiménez PKC ATES, Francisco Letieri, Circuit de Barcelona, Cataluña, Óscar Mayo, La Liga, Alejandro Merino, Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias también, Alejandro, por toda tu contribución, no solo tu tiempo, sino tu contribución y de valor al CENDE. Ben Miller como Gol, Manuel Pargo, Comité Olímpico Español, Sara Pastor Twitch, Roger Carotó, Euroleague Basketball, Rubén Rivera, la Federación Española de Fútbol, Emma Ruiz de Azcárate, Pelayo Seguros, Patricia Rodríguez de Granada, Club de Fútbol, Marc Saurina, Dorna Sports y last but not least, como dirían los anglosajones, Pau Serracanta, Founding Partner de North Shore Investment y ex Moto Dorna Sports. A todos ellos mi sincero agradecimiento por su tiempo y por su contribución, no solo al CENDE y a la Asociación de Marketing de España, sino a la contribución al desarrollo del marketing deportivo en España. Y sin más dilación, y es lo único que leeré, temas de metodología del informe que ahora se presenta. El informe se ha alimentado de dos fuentes de información, una encuesta online articulada a través de un cuestionario enviado online a todos los miembros del CENDE, y por otro lado una recopilación de información secundaria entre enero y febrero del 2022. Los gráficos y las escalas que ahora se presentan, básicamente hay una escala de -3 a +3. -3 significa un decrecimiento en la importancia cara al año 2025 y +3 un crecimiento positivo de cara al 2025 de cada uno de los ítems que presentaremos a continuación, estructurados en 7 bloques. ¿Sí? Como sabéis, en la vida solo hay 3 cosas: verdades, mentiras y estadísticas y estudios y rankings. ¿Vale? Pues esto es una estadística, es un estudio y un ranking, por eso hay que explicar la metodología. Los colores de los gráficos: en rojo la puntuación más alta, en negro la puntuación notablemente baja, aunque puede haber varias por diferencia, y luego en gris la puntuación según la puntuación más alta. Todo también en concordancia, como sabéis, con los colores corporativos de la identidad corporativa de Marketing de España. Empezamos por el primer bloque, que era de Fan Engagement. Aquí, básicamente, resaltar un par de temas. El tema del directo, del evento, de la competición, que era o el antes o el después o el durante, se fusiona todo y es tan importante, por ejemplo, el durante como el antes. Por otro lado, todo el tema de experiencias. No estamos en un mundo digital, por supuesto, estamos en un mundo físico, que es la combinación, como sabéis, de lo digital y lo físico, y este, por ejemplo, es un ejemplo. Aquí estamos presencialmente, os prometo que no soy un holograma, Alejandro, no soy un holograma, pero sí que hay muchas personas detrás de la pantalla. La combinación de los elementos físicos y digitales es la tendencia en cuanto a fan engagement que más crecerá de cara al año 2025, y no solo representado en lo que es durante los eventos, sino especialmente en el antes. Según un estudio del GSIC, del Global Sports Innovation Center del año 2021, los resultados coincidían plenamente en cuanto, en una escala también de 0 a 3, los elementos de experiencias digitales representaban 1.94 de crecimiento con respecto a los solo experiencias digitales, que representaban el 1.68. Si pasamos a temas de evolución del patrocinio, los resultados más resaltantes es que las empresas invertirán más en activación del propio patrocinio que no en los derechos referentes al patrocinio. La visibilidad de marca 1.4 en una escala de -3 a 3 es un elemento necesario, pero no suficiente, es un elemento, digamos así, higiénico. Por otro lado, los elementos que crecerán más
como tendencia hacia el año 2025 son temas de experiencias, generación de negocio. No olvidemos que los patrocinadores están ahí también para generar e incrementar su EBITDA, temas de contenido y especialmente temas de propósito, de activación con propósito, relacionados especialmente con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los 17 famosos ODS. Y eso se trabajará más y más. Y un elemento importante, a mi entender, es un incremento de la profesionalización en toda la función del patrocinio, tanto por parte de las marcas patrocinadoras como por parte de las properties o propiedades patrocinadas, clubes, federaciones, comités, atletas, deportistas, ligas, competiciones, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados se han dividido en 2 slides porque si no, no se vería bien, ¿vale? Pero bueno, estas son un poco las conclusiones que hemos comentado anteriormente. Pasando al tema de la evolución en el ámbito de la marca, la importancia estratégica de la marca para las properties, y aquí tenemos 3 properties que luego en el debate también nos pueden ilustrar, como es la NBA, como es el Consejo Superior de Deportes y como es el Comité Paralímpico Español, que han trabajado y trabajan muy bien todos los elementos de la marca. Si utilizamos que en el año 1997, algunos de vosotros no habíais nacido, algunos sí, al menos yo sí. En la Universidad de Aix-en-Provence, en Francia, los profesores Pierre Reglier y Eric Langiat crearon o desarrollaron un concepto muy interesante que se llama servucción, que es la producción de los servicios. Hay un libro que se llama precisamente Servucción, que es el libro quizá más aburrido que nunca he leído en mi vida, pero el concepto es súper interesante. Si no lo tenéis, tenéis 2 formas de adquirirlo. Una es esperar el mes de diciembre, escribir una carta a Santa Claus, Rovaniemi, Suomi, Finland. Y si os portáis bien, os llegará a vuestra casa. Y si no, escribís a Jeff Bezos, Amazon, y también os lo trae a casa. Es un concepto que básicamente expone las razones por las cuales o los elementos a través de los cuales se articulan las percepciones de los clientes, ya sea percepción de ir a un estadio, de ir a un centro comercial como La Vaguada, por ejemplo, que es el centro de los madrileños, como sabéis, o de ir a un partido de la NBA. ¿Sí? Entonces, ahí hay el fan, el número 1, el fan, el aficionado que va a ese evento, pongamos por caso, la influencia de los otros aficionados con respecto a la satisfacción del fan que va a presenciar ese evento, las instalaciones, lo físico, el estadio, el pabellón, la piscina, además de los procesos que se articulan para que todo funcione bien y evidentemente la atención al cliente. Pues todos estos elementos conforman o ayudan a conformar las percepciones de la gente cuando acude a un evento, por ejemplo, de carácter deportivo, como puede ser un partido de waterpolo de las ligas de división de honor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, preguntados a los expertos del CEMDE, que aparte de la importancia estratégica de la marca, los otros elementos también son importantes en cuanto especialmente a lo que es los aspectos más tangibles, más físicos, las instalaciones, así mismo como los elementos de atención al cliente. Pasamos al cuarto bloque, que es la relación con los aficionados. Aquí me gustaría destacar un tema, a mi entender, realmente importante, como es todo el tema de redes sociales. Los expertos del Comité de Expertos de Marketing Deportivo, CEMDE, entre los cuales, por ejemplo, estamos Sergio, Alejandro, Susana, Fernando, etc., creemos que es mucho más importante la calidad de los seguidores en redes sociales que no la cantidad. Es más importante crear esas comunidades que no solo la audiencia por la audiencia. Podríamos diferenciar entre los followers y los followingers. Al menos yo sigo a mucha gente, pero porque algún día
clique ahí el like o el following y ya está. Pero una cosa es estar en el registro de seguimiento y la otra es seguir realmente a esa property, a esa atleta, a ese evento, liga, competición, club, etcétera, etcétera, etcétera. Los followers y los followingers. Mucho más importante crear comunidades que está relacionado con este segundo punto, que no solo crear audiencias que normalmente a veces no son lo más fieles que una property desearía. Comunidades, por ejemplo, como el programa de voluntarios FEB CaixaBank, que desde el año 2014 está funcionando y que aglutina de forma activa y proactiva a más de 21.000 personas en España relacionadas con baloncesto, o las comunidades que tiene, por ejemplo, la NBA, o las comunidades que se articulan a través de nuevas plataformas o sociales, como pueden ser, por ejemplo, B+. Otro aspecto importante es que, según los miembros del CENDE, todo el tema del casual fund incrementará más con relación al Avid Fund. No es que lo sustituya en absoluto, sino que los Avid Fund es el core, pero el casual fund es el que da expansión a todo lo que hace. Es como, por ejemplo, que no nada. Otra cosa es que estemos federados en la federación, o quien no corre. Otra cosa es que estemos federados en, o quien no hace surfing, es un poco menos. Por ejemplo, en surfing, la Federación Española de Surfing aproximadamente tiene unos 60.000 personas federadas, pero el colectivo de surfistas en España es alrededor de 10 veces más. Es decir, solo los federados representan aproximadamente el 10% de todas las personas que surfean, que alguno de vosotros seguro que hacéis. El casual y el Avid Fund. Y otro aspecto importante, a mi entender, y que se refleja, es todo de dónde se activa y dónde están los aficionados. Pasamos evidentemente del estadio, del pabellón, del circuito, de la piscina, es decir, del venue en sí, de la instalación y del match day, pasamos al everywhere y al everyday. Esto es importante, y gracias también a las nuevas tecnologías, el everywhere y el everyday. Por ejemplo, se puede activar una relación de patrocinio no solo en el estadio. Si tú, por ejemplo, patrocinas una carrera, pues ¿por qué no recoger los dorsales en otro sitio que no es solo donde se desarrolla? O, y me corriges, Sergio, hace unos años Adam Silver, el comisionado de la NBA, que es, a mi entender, una de las, if not the ligas, competiciones más desarrolladas del mundo, decía que solo un 1% de las personas que son aficionados a la NBA tendrían la oportunidad a lo largo de su vida de presenciar in situ un partido de la NBA. ¿Y qué hacer con el 99% restante? No decimos el 10%, decimos el 99% restante. Pues hay que aproximarse a, tanto haciendo, por ejemplo, partidos en Europa, como hacéis en México, etcétera, 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 como intentar también a través de las tecnologías, no digo nuevas porque ya eso parece un poco viejo, acercarse a todos esos fans, ¿no? Pasamos a los medios de comunicación. Aquí, básicamente, comentar un par de temas. El reto que supone la medición o su sofisticación de las audiencias actualmente. Antes era más fácil, cuando yo nací, believe it or not, había aún la tele en blanco y negro. Y solo había uno, máximo creo, 2 canales. Y cuando apareció en color, ¿qué hacía? Y el color decía, ostras, esto es fantástico, ¿no? Entonces era más fácil medir las audiencias. Ahora, con esta complejidad de tipologías de acceso a este contenido, es mucho más complejo. No más difícil, más complejo, ¿vale? Y no imposible, sino más complejo. Por otra parte, evidentemente, el elemento que se intuye un crecimiento más tenue a lo largo de los próximos años es todos los medios lineales.
los que te dictan cuándo y cómo ver lo que tú quieres, y no que tú permitas decirlo, ¿no? Hablamos aquí de un nuevo paradigma de acceso a contenido de temática deportiva, audiovisual, contenido audiovisual, porque hay más oferta, hay muchas más posibilidades de que todo el mundo, todos los eventos, ligas, competiciones, clubes, etcétera, tengan su ventana de visibilidad. Incluso tú puedes ir a cualquier partido que no tengan los derechos vendidos, pongamos deporte amateur de niños, lo grabas en tu móvil, smartphone, los otros no, ¿vale? Lo subes a YouTube o a Twitch y ya está. Y todos los otros padres, madres, etcétera, pueden tener ese acceso a cómo juega tu niño, niña o lo que fuera, ¿vale? Pero, o sea, hay más ventanas, hay más contenido, todo el mundo tiene esa visibilidad, lo que pasa es que el día solo tiene 24 horas y esto es un problema. Porque también tenemos que dormir, ¿no? Entre 6 y 7 horas, quizá 8 algunos, ¿sí? Y tenemos que comer, ¿no? Y trabajar o estudiar. Y entonces nos falta tiempo, con lo cual el contenido en sí debe ser más reducido y también el modo de consumir ese contenido, como veremos posteriormente. En el año, según un estudio de PricewaterhouseCoopers, PwC, Entretenimiento y Medios 2021-2025, que también sale mencionado en el dictamen, el 40% de las personas de Generation Z están ok, aceptan o aceptarían pagar por contenido deportivo. Pagar por contenido deportivo respecto a un 22% de los boomers. Como sabéis, reitero, en la vida solo hay 3 cosas: verdades, mentiras y estadísticas. 40% generación Z, 22% boomers. Evolución del contenido. Aquí hay 3 slides, ¿vale? Pero como hay muchas cosas, lo resumiré. Importante, el directo sigue, es y seguirá siendo el rey, evidentemente, porque el deporte también implica pasión, emoción, ¿no? Cuando yo sabéis que soy consejero del deportivo y estaba siguiendo un poco el partido del club, del equipo del club que va primero y van 1-1 en el minuto, no sé, 90 y pico. Yo digo, bueno, al menos no sumará 3 puntos y en el último minuto marcan. Y esta es la pasión, la emoción, ¿no? Pero bueno, pasa nada. Pero lo que sí sube y subirá muchísimo en cuanto a incremento de importancia son las historias, especialmente de los deportistas. Y luego hablaremos, por ejemplo, con Susana, de todo las intrahistorias de todos los deportistas paralímpicos, que es realmente interesante. ¿Quién no vio el The Last Dance de Netflix, de Michael Jordan, el mejor jugador de la historia en baloncesto? O, por ejemplo, os mencionaba Ona Carbonell, el documental de Ona, que se ha estrenado en Rakuten TV, o Alonso, por ejemplo, que se estrena o se ha estrenado, o el de MotoGP en no sé dónde, en Amazon Prime, creo, producido por The Media Pro Studio, por ejemplo. Lo que sí baja y bajará o no crecerá en importancia, con lo cual decrecerá en importancia relativa, es el tema de los diferidos. Otro aspecto realmente importantísimo es esa interacción con el aficionado. Antes todo el consumo del contenido audiovisual de temática deportiva era unidireccional y básicamente pasivo. Cada vez más interactuamos e incluso formamos parte o co-creamos, o deberíamos poder co-crear más en este contenido audiovisual. Y la personalización, ¿no? Aunque esto a veces es más decirlo que hacerlo. Según datos de MotoGP o de Fórmula 1, por ejemplo, en Movistar Plus, o en DAZN también articulado ahora en Movistar Plus,
la selección de las cámaras personalizadas es mucho menor de la selección de las cámaras, digamos así, generales o generalistas. Co-creación e interacción. Y también lo que bajará es unicontenido en unipantalla y podemos tener ese acceso a ese contenido audiovisual de temática deportiva en una simple pantalla con diversos contenidos, por ejemplo, estilo Twitch o estilo DAZN, en algunos elementos, o podemos comparar y chequear al mismo tiempo diversas pantallas con diversos contenidos, que es lo que normalmente hacemos. Otro aspecto interesante, el acceso con coste más que el acceso sin coste. Al final, lo que la tendencia es habilitar un presupuesto mensual por familia / personas para temas de acceso a contenido. Contenido de utilities, gas, electricidad, agua, etcétera. Contenido, digamos, de entretenimiento como es el deporte. Datos y estadísticas, cada vez más importante, y un aspecto importantísimo es la reducción en la duración. Igual que el cricket, como sabéis, un test de cricket, 20 minutos, que no llevo reloj, como sabéis, porque nadie me patrocina el reloj, con lo cual le he pedido a Marta, y gracias, que me avise cuando ya faltaban pocos minutos para acabar. Un test de cricket son 5 días, como sabéis, en escocés days, en inglés days, ¿vale? Por eso crearon hace unos 10 años el Cricket 2020, en 2 horas y media, chao, chao, y todos para casa, ¿sí? O el Next Gen de tenis, versión reducida, 4 juegos por set, no nets, no advantages, etc. El fútbol también está experimentando, o por ejemplo, en la NBA, y me corriges por favor, Sergio, tú puedes con el Game Pass acceder solo al último cuarto, todos los últimos 5 minutos, ¿vale? Importante la duración tanto del deporte como del consumo que hacemos de ese deporte, con los highlights o resúmenes como principal elemento. Pasamos ya al último bloque, de innovación tecnológica. Aquí el tema de Big Data, importante, aunque a mi entender los datos no sirven de nada. Lo que sirve es la información y es el conocimiento, no los datos per se. Los elementos de tokens, que aún hay una nebulosa, diríamos un espacio gris en cuanto a los elementos legales asociados a los tokens, al menos en algunos países, que podemos diferenciar entre utility y security, y los NFTs. Importante los NFTs que ahora están de moda, entre comillas, es y será una realidad, pero hay que también encuadrar dentro de la legalidad y de los marcos legales de quién son las imágenes, qué tipología de imágenes, dónde se han alcanzado o se han obtenido esas imágenes, en qué eventos, de quiénes son los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo el Panini, y hago un inciso publicitario, el Panini de los años anteriores. Ya para finalizar y como resumen, aquí los elementos más importantes en cuanto a fan engagement, las actividades físico más digital, en cuanto a patrocinio, activación del patrocinio con propósito medioambiental, propósito social, muchas veces relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y una mayor profesionalización en las dos caras de la misma moneda, que es el patrocinio, en cuanto a marcas, alineación estratégica, y recordar el libro Seducción, no tengo comisión para nada. En cuanto a aficionados, más la calidad de los seguidores, es decir, crear comunidades que no la cantidad, y comunidades de avid más casual fans. En cuanto a medios, ese reto de cómo medir todas esas audiencias, y la preponderancia de las OTTs, de las redes sociales y del direct to consumer. En cuanto a contenido, esa interacción más frecuente y proactiva con el aficionado, el directo es y será siendo
el rey, pero con los resúmenes y las historias detrás de los deportistas o historias detrás de las competiciones como elemento preponderante cara al año 2025 y finalmente en innovación, temas de NFTs, ojo, y temas de Big Data. Y con esto, agradeciendo vuestra atención, acabo la presentación y ahora pasaremos al debate. Gracias. Alejandro, Susana, Sergio, nos sentamos por aquí. Si queréis, nos quitamos los veis suficiente, como consideráis, como sintáis más cómodos o perceptivo en cuanto al protocolo. ¿Vale? Pues nada, bebo un poco de agua. El próximo día, plástico o reciclado. Pues gracias primeramente a los tres. Ahora os presento brevemente, aunque ya empezaremos con Susana. Susana Gaitán es la directora adjunta de Área Marketing, Comunicación y Patrocinios del Comité Paralímpico Español. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia y máster en Ciencias Políticas. Y aquí hay dos que han estudiado política, con lo cual, ojito, de la Universidad de Salamanca, como siempre, suena un placer. Y un ejemplo más de inclusión. ¿Sí? No hay que hacer nada especial, sino todos somos exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Sergio Friede, lo hago por orden alfabético, de apellido, pero bueno, no, ¿sí? Sergio es licenciado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y Programa Executive Sports Management del Centro de Estudios Garrigues. Y no te he presentado el cargo, oh my gosh, fatal. Head of Marketing and Growth en European and Middle East, de la NBA. Luego te preguntaré cómo ves los playoffs, si los Lakers se clasifican o no para el play-in, y los Brooklyn Nets, y quién crees tú, pero solo. Vale. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Last but not least, Alejandro Merino, licenciado también en Ciencias Políticas, Universidad Complutense y especialista en comunicación en crisis, luego hablaremos de crisis, por la Universidad Oberta de Cataluña, Goita. Bienvenido, Alejandro, como siempre, un placer. Y Alejandro, evidentemente, es director de Relaciones Externas y Protocolo del Consejo Superior de Deportes. Muy agradecido a los tres por vuestro tiempo, por las contribuciones que habéis hecho al dictamen y por todas las contribuciones también al CEMDE de la Asociación de Marketing de España. Si os parece, iremos a una primera pregunta de cómo veis brevemente las grandes tendencias en marketing deportivo de cara a Horizonte 2025, un minuto o dos para cada uno, y luego iremos uno a uno los 7 elementos que configuran el dictamen, pues comentando un poco los resultados y algunas de vuestras impresiones. Minuto, Susana. Pues bueno, yo creo que lo desarrollaremos más adelante, pero las principales tendencias serán, o son ya, en medios de comunicación, el contenido on demand, funciona al directo, somos deporte, la emoción, como comentabas, Carlos, pero es verdad que ha habido, nosotros en el caso de los Juegos Paralímpicos, una detección muy importante de que la gente quiere contenido pool, cuándo y cómo lo puede consumir. Entonces esto ya es una realidad y creemos que va a seguir siendo así y se va a incrementar. Y súper importante la verticalización, la personalización del patrocinio, la activación, todo pasa por ahí en nuestro caso. Somos valores, esto es muy transversal, siempre ha sido el leitmotiv del patrocinio, pero ahora vemos que se unen a nosotros nuestros sponsors en valores, o más que en valores, en atributos concretos. Y creemos que va a seguir siendo así, se va a potenciar en los que nos faltan por asociarles también. Ya falta poco para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Demasiado poco se nos ha juntado. 2 años y medio solo. ¿Y ha ido bien en Beijing?
Bueno, como sabéis, ahora mismo no somos fuertes en el invierno en Paralímpicos en España, pero ya estamos trabajando en ello. Hay un equipo de promesas con unas chicas magníficas. Bueno, tenemos mujerones en el equipo paralímpico, sin desmerecer a nadie, pero lo que viene en deporte, en esquí, en el invierno y probablemente un equipo de curling, bueno, ya se está trabajando y en Milán vamos a disfrutarlo mucho, seguro. Curling España es campeona del mundo o algo así, mixto, pero ¿no? Pero pues, impresionante. Pues esperamos que en Milán veamos Paralímpicos, bien. Primer equipo. Primero en verano París y luego Milán. Alejandro, ¿cómo ves las tendencias cara a 2025? Bueno, ojalá que podamos llegar todos bien al 2025 después de todo lo que está pasando. Hoy, sin ir más lejos, una tormenta tropical, ¿no? Aquí en Madrid. Pero, bueno, yo creo, para mí el resumen, así el highlight más principal sería que la gente quiere, y más después de estos 2 años de pandemia, sentir que forma parte de algo, ¿no? Sentir que no simplemente que es un elemento accesorio alrededor, sino sentir que forma parte de algo y sentir que se le tiene en cuenta. Y eso, con los distintos elementos que vamos a poder analizar, yo creo que va a ser la clave, las marcas, las properties, que logren no solamente ofrecer contenidos, sino ofrecer vinculación emocional, ¿no? El famoso engagement, pero yo iría más allá, ¿no? Sino el sentimiento que la gente quiera a esa propiedad va a ser la clave de aquí a los próximos años. Y sentirse pertenecer a algo, que decir, formar parte de una comunidad. Sí, ¿no? Y veremos seguramente a lo mejor nuevos modelos de comunidad que no éramos capaces de entender hasta hace poco, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo, lo veremos cuando sale de la comunidad. Yo tengo una hermana que es 11 años más pequeña que yo. Ella una vez me preguntó, oye, ¿cómo teníais amigos antes del Messenger? ¿No? Yo seguramente, si le cuento a mis padres que yo tengo amigos de Twitter, a los que a lo mejor he visto una vez en la vida o dos, pero que tengo una cierta relación de confianza y que me lleve, ellos no lo entenderían. Y quizá en 2025-2030 empecemos a ver que hay unas nuevas relaciones comunitarias, sociales, afectivas, que nosotros a día de hoy no somos capaces todavía de ver. Bueno, nosotros sí, porque somos grandes expertos, pero que tendremos que avanzarnos a ellas precisamente. Está bien esto del Messenger, igual lo puede hacer también por Tinder, ¿no? Pero bueno. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que va a haber un punto importante de personalización y de relación directa de las properties con los aficionados, de conocer mejor a tu aficionado y de darle las cosas que creemos que quiere o que sabemos que quiere por tantos datos o por comportamientos que pasan en nuestras plataformas. Y luego también creo que tenemos el reto de estas nuevas tecnologías, o el último punto de NFTs, de tokens, de cómo abren puertas a nuevas formas de engagement, pero también de revenue, y cómo generan un ingreso más allá de todas las vías tradicionales que teníamos. Claro, porque al final alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Alguien tiene que pagarlo. Ya sea las marcas, los aficionados, las properties también para crecer, tienen que invertir, pero la fiesta alguien la paga. Eso es. Y esto es importante de resaltar y de recordar. Vamos punto a punto. Banda, el tema de fan engagement. Hemos visto temas de antes, durante y después, y temas de experiencias físicas, digitales o physical. ¿Cómo veis? Y si tenéis experiencias, seguro que tenéis, si podéis compartir un poco alguna experiencia, algún ejemplo con la audiencia. ¿Qué tal, Sergio? Sí, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en Europa comparado con Estados Unidos, ¿no? Es cómo mejoramos esa experiencia del día del partido, cómo hacemos que la gente pase mucho más tiempo en el estadio o en el recinto donde se celebra el evento. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender, sobre todo ahora temas de comodidades, de códigos QR, de que tú llegues, puedas tener la comida en el estadio, o sea, que tú la puedas pedir con antelación, cuando llegas y pasas el QR la empiezan a preparar y la tienes. Eso es una cosa que, por ejemplo, los cines están haciendo ahora y yo creo que podemos aprender en la industria del deporte. Y cómo creamos esas experiencias. A mí me gustaba mucho también del dictamen lo de los diferentes anillos y cómo podemos llegar a esa audiencia que no solo está en el campo, que no solo está en el país, sino que está fuera, ¿no? Es una cosa que básicamente es mi día a día, ¿no? Cómo llegamos a esos aficionados que están a miles de kilómetros donde se juega la liga. Y yo creo que el mezclar esa experiencia que tú tengas previa, pero ya con mentalidad de lo que vas a ver y de lo que vas a poder experimentar en el campo o en el recinto, va a ser fundamental.
para una liga está establecida queda un poco más fácil, ¿no? Pero para un comité, en este caso paralímpico, ¿cómo lo tratáis esto? Tanto para los patrocinadores como para los propios atletas o los atletas que acompañan para las otras federaciones. Pues claro, para nosotros es un reto todavía mayor si cabe, porque al final son eventos cada 2, cada 4 años y mantener el interés durante ese tiempo, pues lo que os digo es un auténtico reto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con imaginación este año estos años de pandemia, por verle el lado positivo. Como no pudieron acompañar, nosotros habitualmente llevamos a los patrocinadores y a parte de la familia paralímpica a los juegos, a vivirlo. Es una experiencia impagable. Cambia la percepción, es un cambio, cada uno de los juegos son un cambio social, no solo en el país, sino a nivel global, y poder vivirlo es una experiencia, pues yo creo que es impagable. Pero este año en Tokio fue imposible. Y activamos por primera vez la Casa Paralímpica de España, que esto es algo que se hace en Olímpicos en el país donde se celebran los Juegos. Nosotros lo hicimos en Madrid y bueno, pues con estas experiencias físicas pudimos acercar no solamente a quien nos hubiera acompañado a los Juegos, que son los patrocinadores, sino a todos los aficionados y a la población en general, que son unos Juegos, porque por ejemplo nos permitió conectar justo en el momento que se acaba de ganar una medalla con los deportistas, pues son momentos también, y con las familias aquí en España, que son una parte importantísima también de toda esta narrativa y de la historia. Para Paralímpicos, una clave del éxito es el apoyo familiar, por la circunstancia que tenemos de las discapacidades. Si no hay apoyo familiar y no hay un entorno que te empuja y te ayuda, no hay medalla, entre otras cosas. Pero esta es importante. Entonces, bueno, pues pudimos juntar todos estos públicos o todas estas partes de la familia paralímpica y se vivió en Madrid. Probablemente para París el reto sea pues que no solo sea Madrid, sino que sean distintos sitios. Al final tratamos de quitar esas barreras, porque los Juegos es algo que puede vivir, bueno, pues un grupo reducido de todo el público, de los patrocinadores, y romper esa barrera, llevarla más allá y sobre todo pues tratar de buscar el modo de que se nos siga o se nos acompañe en toda la Paralimpiada. Son 4 años en los que pues, tenemos distintas activaciones con los patrocinadores que son lo que nos dan pie, nos da percha de comunicación o ventanas, porque si no, tenemos los 3 meses antes de los Juegos y durante, está claro que es lo fuerte, pero tratamos de hacerlo a través de equipos, por ejemplo, de promesas, de la base, de empezar a enganchar a la gente conociendo cómo se forma, ¿no? Cómo se construye un deportista, o también, bueno, pues contando esas intrahistorias que veremos luego. Hay muchos modos y vamos también testando a ver qué nos va funcionando, y por aquí van las cosas, por las historias, por los equipos y por unirnos a las estrategias de las compañías, pues en los ODS. Para una Paralimpiada y una Olimpiada son varios años, y los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos son solo el evento, las 2 y pico semanas del evento para la nomenclatura. Alejandro, si en una liga es complejo pero interesante, si en un comité es aún un poco más complejo pero también interesante, para el Consejo Superior de Deportes ya debe ser bastante más complejo que complejo. Es muy complejo porque además nosotros no somos una property como tal, ¿no? Nosotros somos casi un vector, digámoslo así, ¿no? Por un lado somos Estado, que esto es muy importante, hay un presidente de federación muy querido además, Fernando, que lo sabe bien. Por un lado somos administración pública y esa función la tenemos que tener muy clara. Por otro lado tenemos una parte absolutamente fundamental, que forma parte de la razón de ser del propio Consejo, que es precisamente las federaciones, el apoyo a todas las federaciones. Y en los últimos años, cuando nos estamos abriendo más, también por las circunstancias, a ser un actor, un aliado. Nosotros queremos ser un aliado precisamente de todo lo que tiene que ver con la generación de contenido, de negocio y de industria, que para nosotros es muy importante. Aquí me voy a detener un momentito, lo pone en la introducción del informe. El deporte supone el 3,3% del PIB. Hay otros estudios que, hablando de cuestiones más laterales y tal, lo sitúan casi en el 4,2%. Pero bueno, vamos a dejarlo en el 3,3%. Y 400.000 puestos de trabajo, especialmente de gente joven.
que es un sector, que vosotros sabéis, con un nivel de empleabilidad pues, un poco más complejo. Entonces, el deporte es actividad física, sin duda ninguna. Es deporte, es competición, por supuesto, pero el deporte también es industria, también es economía, también es igualdad de oportunidades. El Comité Paralímpico es un ejemplo clarísimo, pero no solo. Entonces, nosotros intentamos ser un vector, y además el actual secretario de Estado, cada vez que tiene la oportunidad lo dice, el remarcar la importancia de la colaboración público-privada, ¿no? Entonces, nosotros somos la parte pública, tenemos que ayudar a generar negocio en positivo, ¿no? Y un poco positivizar el concepto de la palabra negocio, el concepto de la palabra comercial, que a veces, ¿no? Pues hace años seguramente nos encontrábamos de, no, es que esto es muy comercial. O sea, claro, es que no es malo necesariamente que sea comercial, ¿no? No desvirtúas el deporte por generarlo por ser comercial. Nadie duda que Michael Jordan, lo hablabas tú antes, cuando hizo las Air Max estaba generando negocio. ¿Y qué negocio, no? O sea, entonces, bueno, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vemos un poco, bueno, tratando de generar, de apoyar todas esas oportunidades. Todavía con la NBA no hemos podido colaborar mucho. De aquí saldrá una buena colaboración. Pero, por ejemplo, lo hablaba antes Susana, aparte de que para nosotros no solamente es un deber, sino que es un placer absoluto y un honor, porque no hay gente mejor en el mundo del deporte que el Comité Paralímpico y los deportistas y las deportistas paralímpicos, que son absolutamente maravillosos. Es que cuando el Comité Paralímpico, por ejemplo, nos pide poder celebrar un evento en el CSD, nosotros a su colaborador, a la marca que les patrocina, y estoy pensando en Ámbar, en AXA, en Escures, cientos que han pasado por el CSD, para nosotros no es un evento comercial, para nosotros es una oportunidad de demostrarle a esa marca que apuesta por el deporte paralímpico que lo que hacen tiene un sentido, ¿no? Igual que lo hacemos con las federaciones, igual que nosotros abrimos la casa del deporte para que las empresas y la industria vean que contribuir al deporte, a lo que les apetezca, ¿no? Y ojalá sea mucho más, petanca, bolos, ajedrez, deportes minoritarios, que sepan que el Estado, que la administración, es decir, que la sociedad respalda, apoya y agradece que ellos contribuyan al deporte, ¿no? Y ese es un poco, así un poco enrollado, pero esa es un poco nuestra labor, un poco más compleja, porque al final nosotros no buscamos un ROI, no buscamos un RO, buscamos que a ellos les vaya bien. Me quedas lanzado el tema indirecto de patrocinio, que es el segundo bloque, pues pum, recojo el guante, ¿no? Hemos dicho que según el CENDE, más activación que no crecimiento, digo, más crecimiento en activación que crecimiento en inversión en derechos. El tema de necesidad sí, pero es un higiénico. Y luego el tema de experiencias, generación de negocio, contenido y propósito. De activación con propósito, con sentido medioambiental, social, etc. Vosotros que tenéis 28 marcas asociadas como pareceres al Comité Paralímpico Español, felicidades primeramente, veis que cada vez más las marcas desean activar con ese propósito social o propósito medioambiental, ¿correcto? Totalmente. Nosotros vivimos, yo creo que desde hace ya muchos ciclos, desde hace muchas Paralimpiadas, que la asociación con Comité Paralímpico pasa por una cuestión social también, como mencionaba Alejandro, por la igualdad de oportunidades, que no es poca cosa, ¿no? La misión del Comité Paralímpico es, por un lado, dotar de los mejores servicios y oportunidades a los deportistas para que compitan en las mejores condiciones, pero, por supuesto, no nos olvidamos de la discapacidad y nuestra misión también es cambiar la percepción de la sociedad hacia la discapacidad. Y esto lo tienen muy interiorizado nuestros patrocinadores. Es verdad que por eso se acercan, no se unen, pero después pues la clave es que se asocien a determinados atributos o desarrollen con nosotros programas específicos. Es un lujo auténtico y más ahora mismo tener 28 patrocinadores. Damos envidia y lo sabemos. Es muy complicado, pero claro, tienen que diferenciarse. Nosotros tenemos la peculiaridad de que tenemos 3-4 compañías de seguros, por ejemplo, dentro del pool de patrocinio. Tienen que diferenciarse de los demás y bueno, pues lo estamos consiguiendo. Algunos se unen, por ejemplo, a la base o completan el círculo del alto rendimiento patrocinando la base, los equipos de jóvenes promesas.
El invierno es un ejemplo y lo patrocina Allianz, pero tenemos a Cofidis impulsando el ciclismo, a AXA la natación o a Liberty el atletismo. O bueno, ahora un nuevo patrocinador se unirá con piragüismo. Bueno, tenemos la suerte de que verticalizamos o activamos por deportes con la base, que el relevo paralímpico para nosotros es crucial, porque tenemos figurones, tenemos grandes medallistas, pero sé que hay que seguir nutriéndolo. Y luego hay otra manera también de activar, que es a través, por ejemplo, de los servicios. En el último ciclo se unió Aldi, supermercados Aldi, que conocéis, pues empezó con nosotros ya directamente. Teníamos una carencia, una necesidad, que era profesionalizar el servicio de nutrición deportiva. Tenemos un servicio médico muy potente, pero teníamos esta parte de nutrición un poco más floja y teníamos claro desde nuestro departamento de deportes que podía ser el cachito de medalla que faltaba en algunas ocasiones y empezamos a trabajarlo con ellos. Pusieron en marcha pues todo un servicio de nutrición con todo lo que estudios, legado, no hay legado, en Estados Unidos hay algo, se estudia un poquito de la nutrición en deportistas de alto rendimiento con discapacidad. Aquí no hay y se está empezando a generar gracias a Aldi. Esto es importante, que todo el que pase por un patrocinio, ¿no? Pues mejore tras tu paso, quede algo, quede un pozo, y esto es el legado y es algo que valoramos muchos de las propiedades también. Y comenzamos con Aldi con esto. Ha sido un éxito porque fijaros que, por ejemplo, en Tokio gran parte de los triunfos han sido por la aclimatación y en deportes como triatlón muchísimo más. Esto, la hidratación, la nutrición, contribuye a ello. Pues hay cachitos de medalla muy importantes gracias a Aldi. Entonces, pues vamos en estas líneas, buscando la manera de que nuestros patrocinadores se sientan parte del movimiento paralímpico del equipo, pero enganchados a algo en concreto y a algo que ya para más INRI pues les dé para comunicar, o nos dé a todos para comunicar y contarlo durante todos los años. Fantástico, y felicidades por todo lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo. Y tener 28, no solo por el tema y los valores, etcétera, sino también por el trabajo que hay detrás. A Dios rogando, pero con el mostrando. Sergio, vosotros... Sí, yo simplemente para añadir también, yo creo que es muy importante que nosotros como property o como federaciones o como equipos, cuando decidimos hacer un patrocinio es porque compartimos valores con esa marca, compartimos su visión, compartimos su propósito. Entonces yo creo que es muy importante también que el aficionado y el usuario final o nuestros fans vean esa sinergia también, ¿no? Porque al final la marca tiene impacto, quizá no a un nivel de NBA, pero tiene un impacto económico muy importante en otras federaciones y en otros deportes más minoritarios, y yo creo que es muy importante que, como decía Alejandro, dejemos de ver como aficionados la parte comercial o un logo que me mancha una camiseta, sino que veamos como realmente un facilitador de oportunidades y un socio de una propiedad que va a ayudar a hacer crecer ese deporte y a hacer crecer todo lo que hay alrededor. Absolutamente, lo comercial no es malo. Si no hay inversores, sea público o privado, no hay nada, ¿no? Y tienes que tener tu EBITDA, que luego puedes reinvertir en A, B, C o lo que fuera, pero tienes que incrementar ingresos y controlar ciertos gastos, ¿no? Pero es que sobre esto que estábamos hablando, yo creo que, y sobre todo aquí que hay mucha gente muy joven y que yo creo que es muy importante para el futuro. Durante muchos años seguramente en algunas prácticas, bueno, pues no voy a decir malas prácticas, pero quizá un poco más noventeras, parecía que lo importante era colocarle al consumidor lo que fuera, ¿no? Tenía una camiseta que podía manchar, efectivamente, y entonces me daba igual lo que poner, porque lo que me importaba era poner, porque yo medía únicamente el número global de impactos, o ni siquiera medía, o tal, y entonces resulta que a lo mejor a un espectador vegano yo me empeñaba en colocarle chuletones. Y me daba igual porque yo lo único que quería era cantidad, volumen. Estamos hablando ahora de una alineación, por ejemplo, con alineación de mensaje, alineación del propósito, patrocinios con un contenido más allá, porque una de las conclusiones del informe, ¿por qué nosotros vemos más interesante el crecimiento en activaciones que el crecimiento en patrocinio? Pues porque en realidad patrocinar lo que quieras, ¿no? La gente que tiene dinero, pues, las empresas, pues pueden patrocinar lo que quieran. Y prácticamente ahora se puede patrocinar casi sin dinero, porque las cosas están como están y se aceptan muchas cosas, ¿no? Ahora, lo que importa es que esa activación posterior te dé un resultado, y ya no solo un resultado puramente económico, ¿no? Te dé un resultado, pues lo que hablábamos antes, de la generación de comunidad, de la vinculación. Yo a mí,
con la NBA, por ejemplo, yo a mí me alucina. Yo conozco gente que se despierta a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, para ver un partido que está produciéndose a miles de kilómetros, y entonces eso es una cuestión absolutamente impagable. Es decir, cuando tú tienes a una persona tan absolutamente fidelizada como para que se ponga la alarma a las 3:50 de la mañana para ver un partido de los Cavaliers, ya está, no necesitas nada más. Entonces tú cuando vayas a buscar un patrocinio a esa gente no tienes que decir, tengo 12 millones. No, oye, es que tengo 48, pero estos 48 mira lo que hacen, ¿no? Y eso es importante. El baloncesto no es para cobardes. El baloncesto no es para cobardes. Y tenemos a un campeonísimo, Nacho, exjugador de baloncesto, que lo puede atestiguar. Pasamos al tema de marca. Como hemos dicho, la importancia estratégica del desarrollo de marca. Dejamos los temas de seducción, que esto es para el librito. ¿Cómo veis la evolución de las marcas y vuestras marcas que habéis evolucionado? Susana, por ejemplo. Pues la evolución de la marca ha sido un poco la línea que venimos comentando. Viene de escuchar también al público final, a nuestros patrocinadores, un poco a todos los stakeholders. En nuestro caso, por ejemplo, sabéis que tenemos, bueno, pues tenemos la declaración de acontecimientos de excepcional interés público, que nos ayuda muchísimo, y la mosca, tradicionalmente, que se mete en la publicidad que veis en El Pozo, en Telefónica, en la tele, en los anuncios de televisión, pues veréis Adobe, patrocinador del equipo paralímpico español, pero Adobe es una herramienta fiscal poco identificable, o que la gente tampoco siente, ni nuestros patrocinadores, ni el equipo, ni los fans. Hemos cambiado a Paralímpicos. Paralímpicos no necesita explicación. Al final nosotros ya lo éramos, ya era una marca que venimos trabajando, pero al final hay que reflejar también cómo te posicionan, cómo se siente tu comunidad, como decíamos, pues en la familia paralímpica es que nos sentimos paralímpicos. Desde el promesa que empieza a trabajar hasta el fan que te sigue y tiene discapacidad y también se considera paralímpico, por supuesto nuestras marcas y nosotros. Entonces, pues hay que estar muy atento y escuchar también a quienes te rodean y plasmarlo, porque la identificación es crucial. Lo venimos comentando en los distintos aspectos, pero en nuestro caso, por ejemplo, y de manera, y lo que vais a ver en este ciclo, pues es eso, es plasmar lo que ya éramos, pero habían ciertas palancas que no acabábamos de serlo a la vista. Entonces, alinear la comunicación, lo que somos, lo que decimos y la coherencia, que yo creo que también es un punto muy importante. En cuanto a valores, en cuanto a imagen, en cuanto a activaciones, hay que ser coherente para ser creíble, ¿no? Y esto nosotros lo sabemos bien, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hay que ser creíbles, y en este sentido, pues que tu marca refleje lo que eres. Y nosotros a nivel gráfico hemos apostado por esto en este libro. Esta nueva arquitectura de marcas que tenéis, ADO como elemento fiscal, paralímpicos, que ahora también se utiliza en la mosca famosa, pero al final sois el Comité Paralímpico Español, también lo replican algunas federaciones, la Federación Española de Natación con Aquatics, por ejemplo, o con nicknames, las guerreras, los hispanos, etcétera, etcétera, etcétera. Consejo Superior de Deportes, hace un año y poco, cambiasteis también la identidad corporativa, ¿no? Sí. Evolucionando. ¿Qué queríais un poco transmitir ahí, Alejandro? Bueno, mira, déjame decir, lo venía pensando, ¿eh? La gente en general saca pecho por las buenas prácticas, ¿no? Y yo creo que también hay que aprender mucho de cuando tienes cosas buenas que podías haber implementado de mejor manera. Y yo aquí hago una autocrítica y yo creo que nosotros quisimos a lo mejor correr un poco más para lo que estábamos preparados, porque hemos tenido una lentitud un poco excesiva en la implementación de la marca. Y yo creo que eso también nos ha permitido aprender, ¿no? Que es una cuestión que posiblemente en la cultura más anglosajona se valora más y aquí un poco menos. Bueno, pues nosotros todavía estamos aprendiendo un poco con la nueva marca. ¿Qué queríamos transmitir? Bueno, queríamos adaptar un poco la imagen a los nuevos entornos digitales, que teníamos un problema serio de implementación de marca en nuevos entornos digitales, porque es que era una marca de finales de los 80, ¿no? Y queríamos transmitir un poco. Nosotros hemos ido un poco detrás de nuestras federaciones. Las grandes federaciones, todas han hecho cambios de imagen, se han adaptado, mensajes más dinámicos, más sencillos, más esquemáticos, y nosotros queríamos acompañarles en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido una marca
que lo único, bueno, pues que nos pasa que no somos una property, no somos una marca, entonces estamos intentando que la marca arrastre también a la administración, ¿no? Y la administración está acompañando mucho y es No importante. sois una propuesta, pero representáis al deporte español. Sí, sí, y hay una totalidad. alineación absoluta con las federaciones, que son... Pero bueno, queríamos transmitir un poco eso y creemos que, bueno, pues poco más o menos, ¿no? Aprendiendo, entrenando cada día, pues lo estamos consiguiendo y va siendo una marca un poco más consolidada. NBA, la gran marca a nivel de baloncesto, que no tenéis title, cosa que otras competiciones tienen, pero excepto, por ejemplo, la G-League, que antes era D-League, Development League, ahora es G de Gatorade. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo tratáis, cómo cuidáis la marca? Yo creo que, a ver, yo soy un privilegiado hablando de marca desde el punto de vista de NBA, ¿no? Como tú dices, es una de las marcas más reconocibles, no solo en el mundo del deporte, sino más allá. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es el seguir evolucionando y trabajando esa marca. Por ejemplo, lo que hemos hecho con el 75 aniversario, espero que todo el mundo vea el spot o vio el spot de inicio de temporada, que fue increíble. Tenemos uno preparado para playoffs también, que va a ser bastante espectacular. Entonces, el seguir fortaleciendo esa importancia alrededor de la marca, porque cuando hablamos de direct to consumer y hablamos de llegar al aficionado directamente, al final necesitamos una marca mucho más potente y una marca que trascienda lo que va a ser tu core fan, ¿no? Porque al final quieres atraer a mucha más gente. Si realmente quieres escalar tu negocio de direct to consumer, necesitas una marca muy potente, como marcas como estamos viendo, pues los Amazon Prime, Netflix y diferentes OTTs, incluso otras marcas fuera del espacio del entretenimiento que tienen esa relación directa con los fans, ¿no? Apple, por ejemplo, pues sí. Entonces es súper importante el seguir trabajando esa marca y luego seguir trabajando también pues marcas un poco anciliares, como decías tú, pues, G-League, WNBA, Basketball Africa League, 2K League, etc. Perfecto. Pasemos al tema de aficionados. Aquí hemos, el CENDE ha destacado más cantidad de followers, de seguidores que no, más calidad que no cantidad. El tema de las comunidades y el tema de al avid fan se le suma el casual fan, y no solo en día de partido en el estadio, sino lo que tú comentabas de los 4 anillos. Ahora por Sergio. Vosotros sois una gran comunidad de muchos avid fans, pero que tratáis muy bien también al casual, y no solo en Estados Unidos y Canadá, una de la NBA, sino también en el resto del mundo, ¿no? Eso es, yo creo que lo bueno que tenemos nosotros como liga es que realmente trascendemos al aficionado del baloncesto. Y esto nace por el espectáculo en sí que se ve, también por nuestros jugadores. Nuestros jugadores son jugadores que tienen intereses en la moda, en la música, en causas sociales también muy importantes, como se ha visto en los últimos años. Y yo creo que eso hace que la marca atraiga mucho más allá de a la gente o que juega al baloncesto o que se sienta a ver partidos de baloncesto o que se levanta a las 4 de la mañana para ver partidos de baloncesto. Y luego yo creo que el tema de la calidad en los seguidores es fundamental, ¿no? Hemos pasado de una época al principio de las redes sociales donde todo se medía en billones de impresiones y alcance a, bueno, cuáles son tu número de interacciones únicas, cuál es tu engagement rate, qué porcentaje de esos usuarios que realmente interactúan contigo van a pasar a una plataforma propia y la conversación pasa ya en tus plataformas y no pasa en redes sociales externas. Entonces, al final, eso sigue siendo un poco fundamental, el seguir creciendo, pero el crecer con calidad. Y cuando se crea mucha audiencia, a veces los datos quedan en los betas y en los otros, y, no, eso es. Y tú no tienes ese acceso. Exacto. Si al final, si tú quieres conocer al fan, ¿no? El tener el single view of the fan que llamamos nosotros, lo que necesitas es que esas interacciones y ese consumo pase en tu plataforma para ir perfilando e ir conociendo al usuario. ¿Cómo lo veis en el Comité Paralímpico? El avid, el casual, los rings. Has explicado el tema de la Casa Paralímpica de España, que ha sido un éxito, ¿sí? Todos, a pesar de las fechas que no eran sí, que no acompañan. el calor que hace en Madrid, pero bueno. No acompañan, pero eso es sobre lo que no tenemos mano. Los juegos son cuando son y no nos queda otra que adaptarnos. Bueno, nosotros lógicamente no estamos al nivel de un club, ni muchísimo menos de una marca como NBA, pero sí es verdad que vamos explorando y vamos trabajando para ello, porque sobre todo a través de contenido, quien nos sigue le llama la atención el éxito, cada vez el deporte paralímpico se sigue más como show, como espectáculo. Esto es un gran cambio en nuestro deporte. Y a partir de ahí, de ese éxito, de ese espectáculo, se comienza a buscar información de nuestros deportistas. Esto lo tenemos detectado. Y
Y nosotros, bueno, pues estamos explorando canales, explorando contenido que nos funciona, pero también estamos absolutamente en la línea de que queremos generar comunidad. Esto yo creo que lo hemos conseguido, y para nosotros el horizonte está un poco en que nos conozcan más allá de la gente que ya tenemos muy fidelizada o que nos sigue y nos conoce. Un fan del deporte o a través del movimiento de la discapacidad se acerca a nosotros. Y aquí pues buscando canales en los que están las familias, en los que está la gente que busca bienestar, salud, que también puede acercarse a nosotros. Por ejemplo, hemos hecho webinars sobre fisiología, sobre nutrición deportiva. Bueno, al final si le vale a alguien de alto rendimiento con discapacidad, que no nos valdrá al común de los mortales, ¿no? Entonces, pues buscando diferentes pilares que nos permitan atraer a distintos públicos, por lo menos que nos conozcan, y a partir de ahí estamos seguros de que o bien por valores, o bien por práctica deportiva, o por consejos de distintos tipos, se puedan quedar en el entorno paralímpico. Alejandro, hay países como Estados Unidos de América con el Team USA, Gran Bretaña con el Team GB, etc. España hay el Team Spain. Pero es complicado. ¿O cuáles son esos drivers o esos vectores que tú decías en un inicio? Porque al final, cuando se participa el equipo español en Juegos Paralímpicos o en Juegos Olímpicos, también representan a un estado, a un país, ¿no? ¿Cómo capitalizáis o cómo queréis o cómo visualizáis esa capitalización de esa gran comunidad de seguidores? Bueno, es que son cosas muy complejas porque son tres cosas muy distintas, ¿no? Nosotros, por supuesto, cada vez que el Comité Paralímpico o el Comité Olímpico participa en los Juegos, incluso, por supuesto, nos sentimos que nos representan a todos, ¿no? Y que es un orgullo y un honor. Pero es verdad también, al mismo tiempo, que como son competiciones supranacionales, hay una serie de dificultades, no dificultades, pero bueno, cuestiones que hay que adaptar muy bien, en las cuales no es el Estado el que está participando, es un comité, en este caso paralímpico o olímpico. Hay que ser muy respetuoso también con las normas que tienen, porque es muy importante. No hablemos ya de temas partners, patrocinadores, etcétera, porque hay que hacer encaje de bolillos fino, ¿no? Entonces, y luego hablabas del tema de los equipos. Nosotros estamos viendo muchas experiencias distintas. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sin duda, ¿no? El Team UK o el Team USA, que pues, en algunos casos pues, está unido el equipo olímpico y el equipo paralímpico es el mismo team. Hay casos en los que están separados, pero con una gráfica, una imagen similar y común que es muy compatible entre sí. Hay casos en los que están por separado y dan muy buenos resultados también. Entonces, bueno, nosotros ahora, el presidente del Consejo, José Manuel Franco, lo anunció hace poco en una reunión con las federaciones y lo ha explicado también el director general de Deportes. Bueno, se va a generar también el programa Élite, que es también un poco para apoyar también los éxitos que vamos a tener en las próximas convocatorias deportivas, ¿no? Entonces, aquí lo dejo también para que luego se investigue y que se puedan dar más datos a futuro. No me corresponde a mí ni mucho menos, pero bueno, hay un encaje es un encaje de bolillos, la verdad, hacerlo compatible. Yo sí quería decir una cuestión muy clara con respecto a los aficionados, que para mí es la clave, la he dicho al principio y creo que tiene mucho que ver. Hablábamos antes de calidad frente a cantidad, un 2,34 frente a un 0,86. Yo creo que de las mayores diferencias de todo el informe, ¿no? O sea, yo recuerdo hace 10 años, yo trabajaba en otra empresa, en otro sitio, y entonces yo me acuerdo que tenía una jefa que lo único que quería era número. Cantidad, no sé qué marca nos gana en redes sociales, no sé qué. Pero digo, esa era la batalla. Esa era la batalla, pero ¿para qué te valen? Si no te valen para nada. No, bueno, pero... Es porque es el número que se ve. Es el número que se ve internamente. Y luego es verdad que era lo fácil, ¿no? Tú llegabas a la reunión del informe y tú hacías una presentación muy bonita en la cual ponías un incremento este mes del 13%. ¡Qué bien! ¿De qué? No sabes de nada. ¿Había algún tipo de retorno? Pues seguramente no. Yo no he llegado a comprar fans, pero conozco compañeros y compañeras que la presión en ese sentido era tan grande que pues, han recurrido a malas prácticas también porque es que no podían soportarlo. Decir, bueno, ¿no? Pero yo aquí creo que cuando se habla de calidad, volvemos a hablar del segundo punto más importante en esta parte del informe, que es el desarrollo de comunidad, ¿no? El formar parte de algo. Y aquí me atrevo a hacer una cuestión un poco osada. Hablabas antes del Avid Fan y del Casual Fan, ¿no?
yo creo que tenemos que ser capaces de, no de convertir siempre al casual fan en avid fan, no tiene por qué serlo. Tenemos que lograr que con una sola experiencia la gente se sienta parte de una comunidad, ¿no? Y que está bien. Es que voy a poner otro ejemplo de la NBA. Mi viaje de luna de miel fue a Estados Unidos. Yo no soy un gran aficionado al baloncesto ni a la NBA, conozco lo que conozco, pero ¿qué hice cuando llegué a Nueva York? Ir a un partido. Ir a un partido. Cuando vas a Nueva York haces dos cosas, que es vas a un partido de la NBA y vas a Broadway, a ver un musical. Aunque no te guste ABBA y aunque no te guste el baloncesto. ¿Por qué? Pues porque quieres vivir la experiencia y quieres formar parte de aquello. ¿Yo soy un avid fan de la NBA? No creo que se me pueda considerar como tal. Ahora, yo lo cuento y lo cuento orgulloso porque me sentí parte de todo aquello y viví aquello. Y seguramente viví mucho más el Ring 2 y viví mucho más la experiencia y el tomarme el hot dog y el comprarme la gorra, que por supuesto me compré la gorra y tal. Y luego, y tú me preguntas, ¿quién jugó? No te lo sé decir. ¿Cómo quedó el partido? No te lo sé decir. Ahora, ¿estuve en un partido en Nueva York? Por supuesto, ¿no? Entonces, ese formar parte de la comunidad, sentirte parte de algo, aunque haya sido una sola vez en tu vida, es fundamental. Es lo que yo creo que va a conseguir vincular emocionalmente. No solo coincido en esa vinculación, sino que en mi primera luna de miel también fui a un partido de la NBA, pero en Orlando. Bueno, Carlos, ahora van a descubrir que fuimos al mismo. Fue en New York y ahora en Orlando. La verdad que me estáis dando ideas de marketing, ¿eh? También. Es total. En luna de miel, o sea... Te casas y vas. Aquí hay un target, ¿eh? Aquí hay un target. Total. El Barça y el Madrid, Real, por ejemplo, alquilan parcialmente sus estadios para que la gente se case. Yo creo que el Barça es 4 o 6 mil la ceremonia, no todo el estadio, sino una parte, y yo creo que los dirigentes actuales appreciate your business, by the way. Juntamos los puntos 5 y 6, comunicación y contenido, porque es un poco la misma moneda, ¿no? Hemos hablado de, evidentemente, el reto de la sofisticación de la medición de audiencias. Hemos hablado de OTTs, de redes sociales, de influencers, etcétera, y del proceso de democratización de acceso, más pantallas, más puntos de acceso, todo el mundo puede estar, incluso a coste casi cero, pero claro, el día tiene 24 horas. Y luego hemos hablado del directo y las historias, ¿sí? Las historias y la interacción. Empezamos por interacción, historia de todo esto que la NBA lo hace muy bien. Por ejemplo, habéis hecho ya hace unos meses un acuerdo con Twitch, ¿no? También para la G League, etcétera. Pero ¿cómo ves evolucionar el tema de co-creación, el tema de multipantalla, multicontenido, bidireccionalidad o multidireccionalidad y vuestra OTT? A ver, es verdad que este tema de medios de comunicación, acceso, OTT, televisión lineal, es casi un dictamen por separado y otra mañana porque cambia muchísimo, ¿no? Todo y cambia constantemente. Por nuestra parte, lo que intentamos es, como tú dices, con la OTT, intentar experimentar, no sé cuántos de aquí tenéis el League Pass, pero mientras tú ves el partido puedes acceder a encuestas, a trivials, puedes ver las en la pantalla también. El tema de Twitch es también cómo ha cambiado el consumo de tu ser un espectador pasivo, ¿no? A ser un espectador pasivo. También es verdad que es una plataforma que favorece mucho ya no solo a entidades como la NBA, sino a creadores de contenido por el tema de la monetización directa y sobre todo esa sensación de comunidad, ¿no? De tener un chat y tal. Al final es el pasar, si tú estás viendo un partido y estás en tu grupo de WhatsApp con tus amigos comentando el partido, a hacerlo en la propia plataforma, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco donde vamos a ir y donde también los miembros del CEMDE ven el tema de las interacciones de los aficionados. Y luego, con respecto al tema de OTT, televisión lineal, sí que es verdad que vemos que hay cada vez más agregadores. Yo creo que hay que ser un poco sensibles también con de dónde viene el revenue de todas las propiedades. Es verdad que estamos viendo renovaciones en el fútbol europeo, quizá flat o con poco increase, pero que al final es una gran parte todavía de los ingresos de la propia y seguro que sería mucho más que si vas direct to consumer desde el principio. Entonces, bueno, yo creo que es el ir aprendiendo sobre todo y el ir ajustando según las demandas que vayamos viendo. Yo me atrevo a decir solamente dos
básicas. Yo creo que a nivel de medios de comunicación sigue siendo el gran reto, más con el multicanal que tenemos ahora. La importancia de la medición, absolutamente fundamental. Y de la medición no cuantitativa, sino cualitativa. Lo estábamos hablando antes también, ¿no? De medición que estamos buscando y cómo la vamos a hacer, ¿no? Y también es muy importante, yo creo, para todas las agencias alrededor, porque aquí estamos hablando de marcas, de patrocinadores, etcétera. También luego alrededor hay un gran universo de medidores, agregadores de valor, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí tiene que haber unas propuestas a futuro que yo no sé por dónde irán, pero que va a ser muy importante el asunto de la medición y muchísimo más con las OTTs, con los canales propios, etcétera. Y luego con el contenido. Hay una cuestión en el informe, yo me reitero en el informe, que es, hemos venido a hablar del informe, pues que tiene que ver mucho, se habla de, ¿es menos leal el espectador? Y yo lo transformaría. Yo diría, creo que el espectador, la espectadora, es más exigente. Y ya no aceptamos como espectadores cosas que hace tiempo nos parecían buenas, porque tenemos mucha más oferta. Y entonces, si la oferta no se adapta al nivel de exigencia, no soy yo el que soy menos leal como espectador y me voy. Es que tú no me estás dando lo que yo te reclamo para formar parte de esa comunidad que hablábamos. La lealtad es importante. Ayer una persona me cuestionaba si los jóvenes siguen más o menos el fútbol. Siguen igual o más, pero diferente de las maneras. No están 90 minutos, no estamos, también somos jóvenes. O el partido de tenis, no estamos 3, 4, 5 horas, excepto si juega Rafa Nadal o Federer o Djokovic, ¿no? Con todos mis respetos por todos, ahora Alcaraz también. Y Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Paula Badosa, Garbiñe sí, cuando juega bien, juega muy bien. Que sí, hombre, sí. Es cierto, cuando juega bien es imparable, pero anyway, más o menos igual o más, porque el deporte y el sportainment está más implicado, más integrado dentro de la vida de las personas, ¿no? Y así es, tanto en la práctica como espectador, en la práctica como en audiencia, ¿no? Pero sí que de una forma diferenciada. Antes hemos hablado del cricket, por ejemplo, que aquí en España pues, no es muy popular, ¿sí? Pero en la India estaba hacia abajo y con el 2020 volvió y es una liga, por cierto, cerrada, absolutamente exitosa desde todos los puntos de vista y muy relacionado con Bollywood. Perdón que me he liado. Susana, OTTs, contenidos, historias, en vuestro caso también muy importante. En nuestro caso fundamental. Ha habido un cambio de paradigma, se sigue más el deporte paralímpico por los éxitos, se llama la atención lo que es el show, el espectáculo, se asemeja al deporte convencional o a otro tipo de deportes, pero en el momento que nuestros aficionados, el público general, ve ganar una medalla a Susana Rodríguez Gacio, inmediatamente se pone a buscar quién es, qué le ha sucedido, cómo ha llegado hasta aquí, qué practica, quiénes son sus guías. Para nosotros es fantástico porque es la manera de conocer el deporte paralímpico y todas sus peculiaridades. Ve que ha salido en la portada de Time, madre mía, primera deportista que sale aquí, qué es lo que pasa, y ya se empieza a documentar. Entonces, a nosotros nos exige, y bueno, y encantados de que así lo haga, mucho contenido complementario a lo que es el deporte, porque es lo que engancha y lo que fideliza, en nuestro caso. Luego, además, en el último periodo, en los Juegos de Tokio, lo que hemos detectado por las mediciones es que se consume on demand, se consumen desde ordenadores, desde el móvil, la tele lineal ha caído bastante, siendo importante como es, pero bueno, hay otro tipo de público con otras necesidades, con otros tiempos, con otra manera de vivir y de relacionarse con el consumo de contenidos, y se van a los canales. Por ejemplo, nosotros el incremento fue mucho mayor en RTV Play que en televisión española. Sabéis que en nuestro caso pues influye mucho la compra de derechos, no tenemos esa libertad de ver dónde lo ponemos, ¿qué? Bueno, no. Pero sí vemos que es internet, multiplataforma, vídeos on demand y a través de otros dispositivos que no es la tele convencional. Y no solo el directo, sino historias mucho. Historias. A mí eso me pasa, perdona, no, iba a decir con el deporte paralímpico, porque
Quizá en nuestro caso tú ya conoces al atleta, ves el atleta y luego lo que ves es la historia y quieres profundizar un poco más. Con el deporte paralímpico a mí personalmente me pasa al contrario, ¿no? Tú ves la historia, conoces a la persona y luego quieres verla competir por todo lo que hay detrás y por todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces es interesante cómo el contenido on demand es tanto pre o post a lo que va a ser el directo y a la competición en sí. Y yo creo que ahí además tenemos muy buenas experiencias, en esto sí tenemos muy buenas experiencias y yo creo, un amigo que espero que nos esté siguiendo, que es Rafa Fernández Alarcón, de Movistar Plus. Movistar Plus ha encontrado un nicho muy interesante, no solo Movistar Plus, que ahora también está en Amazon Prime y también está en Netflix, pero en el contar las historias que hay detrás de. Y yo creo que a eso se le ha sumado gente, hablo por ejemplo del Día Menos Pensado, el documental, que es un documental estupendo, que parece que va a tener menos emoción que verlo en directo y descubres emociones diferentes. Yo vi la famosa escapada de Landa, de tal, la que le llaman, el otro se mosquea, no quiere, la ves en directo, está muy bien, pero cuando lo ves un año más tarde en el documental, ves las reacciones dentro del coche, del director de carrera, del hotel después, te genera una cuestión muchísimo más esférica con respecto a todo eso, ¿no? Y entonces, ese tipo de historias, de generación de historias alrededor, por supuesto con paralímpicos, pero el fútbol lo está haciendo mucho también, la NBA por supuestísimo, ¿no? Pero bueno, yo reivindicaba un poco también las historias que se hacen aquí en España, son un contenido muy fundamental. Por poner otro ejemplo de cuestiones que hasta ahora no se hacían y que tienen que ver con la historia, habéis visto que la ACB hace poco en la Copa del Rey de baloncesto, los árbitros, ¿no? Bueno, es una cosa que hace 3 años sería impensable, ¿no? ¿Cómo vas a escuchar lo que dice el árbitro? Bueno, pues ahora tienen una cápsula, no muy larga, pero muy interesante, de 3 minutitos, en la cual tú vas a ver el partido desde los ojos del árbitro. Esto, aquella frase famosa que decía, nadie va con el árbitro. Bueno, ahora va a haber gente que empiece a ir con el árbitro también, ¿no? Hay una derivada incluso más sofisticada. Hace años, O2, Movistar en Reino Unido y en Alemania, pero me centro ahora en Reino Unido, era patrocinador de la selección inglesa de rugby, un juego de bárbaros jugado por caballeros, ¿sí? Y solo para los que eran clientes de O2 tenían la posibilidad de escuchar lo que hablaba el árbitro en partidos de las 6 naciones. No para todos. Un poco el tema de patrocinio y el objetivo de lealtad, de fidelizar a los clientes. Si a ti te gusta el rugby, o eres de O2 o no tienes esta posibilidad. Pero sí que esa experiencia es mucho más inclusiva en el sentido de estar dentro de, mucho más rica, ¿no? para la audiencia. Pasamos al último punto para tener 5 minutos para preguntas, si os parece bien. Temas de innovación tecnológica. Hemos hablado de Big Data, data o información, NFTs y tokens. Vosotros habéis lanzado con gran éxito el Top Shot. No todas las properties han tenido tanto éxito. Muchas han hecho así y ya están aquí, ¿sí? ¿Cómo lo hacéis para, aparte de ser la NBA, cómo lo haces para tener éxito y qué piensas de NFTs y de tokens? Bueno, yo creo que es encontrar el socio adecuado, ¿no? Con Dapper Labs es verdad que hubo un boom durante el confinamiento, pero por lo que leí hace poco, en el mes de enero fue el mes con más volumen de transacciones dentro de Dapper Labs en NFTs de NBA. Al final yo creo que es el ir innovando, el ser early adopters, el ver a qué tipo de público podemos llegar y cómo podemos reinventar el tema de los highlights, ¿no? Encima nosotros somos una liga que somos súper abierta a la hora de compartir highlights en redes sociales, que permitimos también el uso porque creemos que es una muy buena herramienta de marketing. Entonces yo creo que los NFTs, como todo, yo creo que estamos empezando, también yo creo que tenemos todos que, es verdad que la tecnología blockchain está aquí para quedarse, pero el cómo se representa eso a nivel de property, a nivel de fan engagement y a nivel de darle algo al fan que realmente tenga valor, yo creo que seguimos todos aprendiendo. Ahora todo el mundo lanza sus NFTs y como tú dices, no todos van a ser exitosos. Entonces yo creo que hay que seguir viendo cómo se desarrolla la tecnología, viendo el mercado y en nuestro caso seguir viendo qué tiene sentido poner en el mercado para aficionados y también para atraer a otro tipo de usuarios. En una liga vuestra, y no es una crítica, al contrario, cerrada, donde los clubes son partícipes, donde los jugadores también participan, etcétera, 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 todo el tema de derechos es mucho más sencillo.
en un comité, en un consejo, en una federación, ahí tienes que jugar en el sentido de hacer equilibrios, los derechos de los deportistas, los derechos de los clubes existen, los derechos de las federaciones, los derechos de los comités existen, etc. ¿Cómo articuláis esto o cómo visualizáis, Susana, Alejandro, Susana, todo esto? En el caso de España, en un conjunto, en el caso del Comité Paralímpico. En el caso del comité estamos aprendiendo, estamos viendo cómo o si merecería la pena o si es interesante subirnos a las NFTs. Tenemos algún proyecto, estamos valorando algún proyecto con algunos de nuestros sponsors, que parece que es lo que pueda tener sentido en este momento. Y todavía entendiéndolo, porque es que casi estamos no saliendo, casi acabando de comprender el Big Data y lo que puede hacer por el deporte, que en nuestro caso es pues todo lo que va por inteligencia artificial o poder predictivo. Al final es mucha la inversión en un deportista. Esto es cuánto vale una medalla, claramente. Entonces tenemos que ver a través de plataformas tecnológicas, o sea, aquí hay pues una clara necesidad y que se está implementando ya, de ver qué atributos tiene un deportista y tratar de predecirlo para optimizar las inversiones. Ahí es donde nos ayuda más la tecnología en el área, digamos, deportiva, más en el core nuestro. Y estamos pues en toda la parte de marketing con NFTs, como os digo, viendo proyectos y probablemente a nivel corporativo como comité pues iremos viendo ciertas colaboraciones que tenemos mucha suerte en esto. Sabéis que en los últimos juegos Manolo Valdés nos cedió una obra, que es la que llevamos implementada en los polos de premiación, ¿no? Cada año es un artista de renombre, una cesión de la obra de un artista que haya fallecido. A lo mejor por ahí se puede ir explorando y tenga cierto sentido hacer algo, pero bueno, estamos la verdad que con cuidadito, comprendiéndolo y valorándolo todavía. Yo en esto lo tengo más fácil que ellos dos porque yo no tengo la necesidad de adentrarme mucho en esto, ¿no? Nosotros sabemos que el universo que nosotros manejamos, que es principalmente deportistas y federaciones, son gente muy avanzada, muy early adopters y además muy osados y que desarrollan iniciativas, pues yo creo que muy avanzadas. Y yo creo que el Consejo tiene que estar ahí para respaldarles, para ayudarles, para acompañarles y para aprender también de las federaciones, ¿no? Que en esto van a hacer un buen trabajo. Afortunadamente nosotros a día de hoy, porque yo temo un poco, y esto ya es a título particular, yo temo un poco con los NFTs y tal, un poco el efecto Blu-ray, ¿no? Yo lo digo, sé que esto no es muy popular, pero ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, no voy a decir la edad, pero de repente el Blu-ray ha venido para quedarse, tal, mi padre compró 7 Blu-rays, tiró los VHS y los DVDs, esto ya no vale para nada y tal y cual, ahí están en un altillo los 7 Blu-rays en casa, ¿no? Entonces, me da un poco de miedo ese efecto. No lo sé, no me atrevo a decir. En 2025 nos juntamos y vamos a ver si ha habido efecto Blu-ray. Particularmente, si me permitís, yo creo en eso, porque una es una evolución de algo que conceptualmente existe, con una tecnología detrás, blockchain, y evoluciona esa fidelización de crear esa comunidad con los tokens, que pueden ser utility, security, etcétera. Temas de inversión es otra cosa que hay que regular de alguna forma por lo que está sucediendo, pero y los NFTs es algo que los cromos en el colegio, que yo también he ido al colegio, te doy 3 por esto, ¿vale? Ese es el concepto mucho más evolutivo y con mucho más potencial también a utilizar por parte de los procesadores. Como primicia en el mes de junio, y ahora me dirás, Marta, el día, habrá una sesión sobre NFTs, fan tokens y metaverso. Nos meteremos en el metaverso todos y exploraremos ahí Sacaremos nuestro NFT de la asociación. Pero tenemos que hablar de los derechos, claro. De la identidad corporativa, colectivo, individual, mínimo 3, máximo 5 o 7, esto ya, firmas, ¿no? Autógrafos y todo eso. Sergio Frieder, NBA, muchísimas gracias. Perdón, antes. ¿Preguntas? Tenemos 5 minutitos, si hay alguna pregunta.
levantad la mano, derecha, izquierda, las dos, y no hay micrófono, alzad la voz y preguntad. Ahí va. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues una pregunta, porque de modelos predictivos has hablado más enfocado a analizar al deportista, pero también habrá mucho trabajo en la predicción del comportamiento del aficionado para tomar decisiones en la dirección de crear comunidad, de hacerle sentir parte de algo, ¿no? Para hacer la pregunta, Laura, quizá NBA, Sergio. Sí, yo creo que tu pregunta está más relacionada un poco a la personalización y a cómo poder anticipar ciertos comportamientos. Nosotros es una cosa que hacemos sobre todo en el League Pass, que es nuestro programa de suscripción. Podemos anticipar o tenemos herramientas para anticipar cuando alguien está cerca de cancelar su suscripción. Y entonces podemos ver qué tipo de mensajes podemos mandar o qué tipo de ofertas que puedan ser personalizadas puedan ir a esa persona. Va desde personalización de correo electrónico con tu equipo favorito, si lo tenemos o si no por lo que has consumido. Va desde cuál es la oferta que te podemos dar, si te podemos extender un periodo gratuito, por ejemplo, si vemos que vas a cancelar el periodo gratuito. Nosotros tenemos un periodo gratuito de 7 días, entonces si por ejemplo interpretamos que tú te has dado de alta pero solo has consumido en el primer día y en los siguientes días no has interactuado con la aplicación, sí que podemos hacer esa comunicación más personalizada para que te quedes en la plataforma. No sé si va por ahí la... Sí, sí, sí. Vale. Más enfocado a la retención. Exacto. ¿No? Pero no todavía a lo que es el comportamiento más global como reacción a determinadas nuevas soluciones, implementaciones, para ver cómo funciona eso en cuanto a crear comunidad, que lo habéis mencionado tanto. Ahora mismo está enfocado al producto, por lo menos desde nuestra parte. Una curiosidad, Sergio. Los españoles, ¿seguimos normalmente a equipos o seguimos también a los equipos donde van los españoles? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que hay muchos tipos de aficionados, evidentemente. Yo creo que el avid core fan que sigue la NBA, hay un punto de histórico y vemos en nuestros estudios que los equipos más populares siguen siendo las franquicias históricas, Lakers, Celtics, equipos que han ganado mucho, los Bulls también, pero sí que vemos que jugadores españoles que nos ayudan a trascender de esos aficionados más core de NBA que siempre van a estar ahí, sí que vemos un aumento en el número de aficionados. Y no solo pasa con españoles, pasa con el caso de Luka Doncic, por ejemplo, ahora, muy querido aquí en España, que llegó con 13 años al Real Madrid, y que vemos que los Dallas Mavericks, pues hay un incremento a todos los niveles, a nivel de aficionados, a nivel de venta de camisetas, a nivel de consumo en el League Pass, etcétera. Entonces, yo creo que va por la parte. Los avid fans, core fans, siempre van a seguir, o si tienen un equipo al equipo, a las grandes estrellas, y los casuals se van a ver atraídos a la NBA por los héroes nacionales. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya me presento, soy Josefina, un placer el panel de ustedes tres. Les quería preguntar más aquí, Alejandro y Patricia, el tema de cómo gestionar las Olimpiadas y las Paralimpiadas teniendo en cuenta cómo está evolucionando el consumo del contenido, ¿no? Tenemos una población que evoluciona más hacia crunch timers, que mira más como en momentos de tensión, y tenemos las Paralimpiadas y las Olimpiadas que son momentos súper extensos. Y entonces quería saber un poco qué opinan de cómo podemos hacer este modelo sostenible con la longitud y la cantidad de pruebas que tienen, ¿no? estos eventos, sobre todo en paralímpicos, y cómo conseguimos satisfacer a los deportistas, porque han existido varias peticiones de recuperemos esta prueba de paralímpicos porque yo ya no puedo competir, pero luego por otro lado igual sí que beneficia a nivel negocio ese modelo, no es como una línea muy delicada. ¿Cómo creen que tenemos que abordar este tema para dejar a la gente lo más contenta posible? Pues mira, yo creo que por un lado las pruebas que hay o no hay vienen de la parte deportiva y del Comité Paralímpico Internacional, ahí poca mano, ¿no? Yo creo que funciona bien el modelo que se ha empezado a establecer en RTV Play, que se podría extrapolar a cualquier OTT o a lo que trabajásemos, que es tener canales dedicados a los principales deportes y a poder ser, bueno, participamos en 17 y ha habido 14 canales dedicados o semidedicados, con lo cual yo creo que la cobertura ha sido correcta
porque todo el que ha querido ver deporte paralímpico o las pruebas en las que participaban, se ha retransmitido todas aquellas pruebas en las que participaban deportistas españoles. Con lo cual, teníamos solventado todo. Para mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer por el consumidor y por la gente que nos quiere ver? Meter no solo los canales dedicados, sino que en la televisión generalista, en los medios generalistas y deportivos, aparezcan los minutos clave, lo que hemos detectado en estos Juegos de Tokio, que la gente quiere consumir y quiere ver el minuto o los 5 minutos de Eva Moral donde llega. Pues eso lo tenemos que tener, tenemos que conseguir meterlo en noticias, en informativos, que esté los resúmenes de las jornadas también mucho mejor producidos y editados. Yo creo que ahí está el reto, porque el que quiere ver la prueba completa lo ha podido hacer ya. Y yo creo que ahí, bueno, pues lo hemos conseguido. Ha sido un gran cambio, ¿eh? Anteriormente esto no era posible y sin embargo esta vez pues ha quedado, creo que algo de maratón, que era el último día que coincidía con la ceremonia de clausura, alguna cosa, pero que bueno, por cuestiones logísticas se hace muy complejo y a lo mejor se podrá trabajar para París, pero yo creo que en general ha habido una transmisión correcta. Sí falta, o sí yo creo que debemos de trabajar, el extender esos minutos, highlights, interés concreto y hacerlos mucho más extensivos. Yo, aquí déjame, Josefina, que te diga que seguramente se dé una... No lo quiero llamar confusión, pero sí una pequeña cuestión en la cual tenemos que ser capaces, desde la Administración Pública, que es el Consejo Superior de Deportes, y los comités, tanto paralímpico como olímpico, de poder explicarle bien a la gente que, por ejemplo, nosotros, como Consejo Superior de Deportes, sobre los juegos en sí, nosotros, es decir, no tenemos ninguna competencia, tenemos muchas en el sentido de la preparación, pero nosotros digamos que somos compañeros de viaje, ¿no? Tanto del Comité Paralímpico como del Comité Olímpico. Que son ellos los que representan a nuestro país, a todos los países, los comités olímpicos y paralímpicos nacionales, de cara al CIO. Yo sí creo dos cosas, también a título un poco particular, sobre la generación de expectación de cara a cada cita, que es verdad que este año ha sido muy raro con el 2020 hecho en el 21 y no sé qué y tal, ha sido muy raro para todos, la vida. Yo creo que está muy bien, los juegos están muy bien pensados en el sentido de que te genera la suficiente expectación para que cuando los veas los quieras ver mucho. Nosotros sí estamos haciendo una apuesta muy clara, es una apuesta de gobierno, del secretario de Estado y del presidente del gobierno, y es elevar la importancia a nivel deportivo que tiene el olimpismo y el paralimpismo. De hecho, no me quiero equivocar y no quiero pecar de adanismo, ¿no? Pero este año ha sido la primera vez que yo recuerde, por lo menos, y que yo sepa, que el presidente del gobierno ha recibido en el Consejo Superior de Deportes a ambas delegaciones después de los Juegos, a las dos por igual, con todos los medallistas que pudieron venir, y se ha puesto en valor, ¿no? Y se les ha puesto en valor de igual a igual, que para nosotros es muy importante, igual que se ha aumentado la contribución, por ejemplo, que hace el Estado en los premios a las atletas y los atletas que ganan medalla, y que es importantísimo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, y luego una cosa muy fundamental, y es que no nos acordemos de los juegos solo cada 4 años, ¿no? O sea, que nosotros, por ejemplo, cuando pedimos, dentro de poco vamos a presentar la próxima edición de la Semana Europea del Deporte. Bueno, pues en lugar de buscar 2 futbolistas, ¿no? Pues que nos acordemos de que está Adi Iglesias, que nos acordemos de que está Teresa Portela, que nos acordemos de que tenemos una playa de deportistas en muchísimos ámbitos, y que a lo mejor, que nos acordemos también de que quienes ganarán las medallas en París a lo mejor están hoy entrenando en una piscina y todavía no son famosos, ¿no? Es decir, que les vayamos dando cancha poco a poco, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes éxitos de los Juegos es que son cada 4 años y que es una maravilla que lo esperas cada cierto tiempo. Como la Copa del Mundo de Fútbol era o es cada 4 años. Gracias a todos. Sergio, Head of Marketing and Growth, Europe, Middle East, de NBA. Muchas gracias, como siempre, por contribuir y aportar. Susana Gaitán, directora adjunta de Marketing, Comunicación y Patrocinio del Comité Paralímpico Español, como siempre, un placer. Y last but not least, Alejandro Merino, director de Relaciones Externas y Protocolo del Consejo Superior de Deportes. Y gracias a todos vosotros. Con las últimas palabras,